Pueblo lindo, porque todavía no hemos culminado con este tema y vamos a ir a Segunda de Pedro. Gloria de Dios, Segunda de Pedro, pueblo del Señor. Los hemos quedado en el versículo 6 estamos, pero vamos a leer 4 y 5 y en el 6 nos vamos a detener ahí para meditarlo. ¿Cuál es el mensaje? Porque ya vimos los dos anteriores, ¿verdad que sí? Entonces, pueblo del Señor, yo sé que usted ama la palabra. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Es por eso que usted está acá. Quizá para algunos sea muy duro, digan, no, ese ahí, predican ahí, son aquí. Pero hermanos amados, es que no somos nosotros, es la palabra del Señor. Aleluya. Entonces, después de haber orado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos del 4 al 6. Y dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó ¿a dónde? No, yo creo que no lo tienen todos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Sí. Segunda de Peter. Amén. ¿Ya lo tenéis, pueblo lindo? Porque yo creo que usted lo lea también, porque usted va a saber lo que dice la Biblia, no lo que yo estoy leyendo aquí solamente. Vea, oye, ahí está en la pantalla también. Y todos los que se conectan ahí también con nosotros, gloria a Dios, ahí va a salir en sus pantallitas, en su teléfono o en la televisión, ahí donde está, allí también usted la va a estar leyendo. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, leemos lo que la Biblia dice, ¿verdad? No lo que el hombre dice aquí, hermanos amados. Entonces lo volvemos a leer del versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde? ¿Los entregó a qué? A prisiones de oscuridad, para que ser reservados para él. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de quienes. Y el 6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a qué. Y amén. Tome asiento. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos amados, palabra de Dios hemos leído. Palabra de Dios hemos leído y hemos venido hablando de este tema tan importante, hermanos amados. Ahora hemos visto ya, y este es el único estado, o hermanos amados, o la posición que agrada a Dios, en que podemos agradar a Dios. La posición o el estado que nos acerca a Dios. Y por el otro lado, que nos aleja de Dios. Porque, hermanos amados, hay dos puntos aquí en este tema, los cuales vemos. Porque si vamos a hablar de santidad, también vamos a hablar de lo contrario a la santidad. Vea que sí. Ya con estos son ¿cuántos? ¿Tres, verdad? 3 con ahora, hermanos, mensajes acerca de esto. ¿Y por qué? Y yo no sé cuánto más va a ir a hacer, Dios lo sabe. Porque este es el tema, hermanos amados, uno de los temas, o el tema más importante del Evangelio. Este es el tema más importante, o uno de los temas de los más importantes para el cristiano, pues para el caminar cristiano, porque esto nos prepara, esto nos enseña, hermanos amados, esto nos instruye cómo ser guardado o cómo vivir en el estado o en la posición agradable a Dios. Eso es todo, porque si Dios nos ha sacado de las tinieblas a la luz, es para que hoy seamos gratos delante de Él. ¿Sí o no? Si Dios nos sacó de allá, es para que acá hagamos la diferencia y vivamos de una manera completamente diferente a lo que antes éramos. Y ahora, pueblo del Señor. Entonces, basado en lo que estamos leyendo, hay ejemplos, ¿sí o no? Entonces, hermanos amados, esto Dios lo ha dejado, estos versículos, Dios los ha dejado como un ejemplo, iglesia del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos. Para que nosotros veamos que es cierto que Dios es amor. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos queremos a ese Dios de amor? ¿Cuántos amamos a ese Dios de amor? Pero acuérdense que también la Biblia dice que ese Dios de amor también es fuego. Okay. Pero Dios hermanos amados, no trae castigos. ¿Verdad que sí? O no trae corrección, pues sin causa.
Porque si la corrección viene por una causa, hermano. El llamado de atención viene por una causa. Los padres que estamos aquí sabemos eso, porque a sus hijos usted le llama la atención por una razón, ¿sí o no? ¿Para qué? Para corregirlo y enseñarles que hagan lo que usted. Déjate sí. O de otra manera, lo que usted considera mal, o lo que hagan lo que usted dijo. Porque usted considera lo bueno, o porque usted sabe lo bueno por la experiencia vivida. Nosotros como padres sabemos que nuestros hijos, si andan por ahí, mijo, allí no te metas, porque ¿sí o no? Ahora, ¿con qué propósito lo hacen? Para evitarle un daño. Porque posiblemente nosotros ya pasamos por ahí, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya lloramos, los lamentamos, pero Dios tuvo misericordia y nos alcanzó, y hoy nos ha dado el privilegio, hermanos amados, de poder ser diferentes y de poder persuadir acerca del peligro, acerca del daño, acerca de las cosas que nos alejan de Dios, de la conducta que nos aleja de Dios y del castigo que ha de venir sobre. Ahora, hermanos amados, es Dios injusto de ninguna manera. Es que es por eso que Dios habla a tiempo. Es por eso que Dios en su amor y su misericordia nos dice antes, mi hijo, no, allí no es, véngase para acá. Hermanos amados, meditaba acerca de esto porque en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra mente pasan tantas cosas. Y digo, Señor, en tu gracia, en tu misericordia hemos sido alcanzados. Entonces usted sabe que hay teorías, algunas cosas, enseñanzas que hermanos amados, de una manera y de otra y otra. Y digo, Señor, tu gracia, ¿cómo es tu gracia? Pues, Señor, porque a veces escucha algunas cosas, otras, vea como que están fuera de, como que no hacen mucho. Y el Señor, y hermanos amados, y meditaba, y esta mañana, y dice, ¿te has fijado cuando llueve? Cuando llueve, ¿sobre quién cae? ¿A dónde cae la lluvia? ¿Sobre quién? Sobre la ciudad, el país, donde esté la tormenta, entonces cae sobre todo, ¿sí o no? ¿Quiénes se mojan? El que anda afuera, el que no tiene cómo cubrirse. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos amados, ¿y cómo es esto? Ahora, si yo no quiero exponerme allá afuera, yo voy a buscar un abrigo, yo voy a buscar un paraguas, una sombrilla para librarme de la lluvia, pero Dios está haciendo llover sobre todo. Ahora, cada uno de nosotros elegimos si buscar una sombrilla, una impermeable, o escondernos debajo de un árbol, por lo menos que nos ayude en algo, o meternos en casa y no salir hasta ahí. A la lluvia está, otros la colectan con otro propósito, otros para otros. La lluvia es bendición para la tierra y todo. O sea que Dios derrama su bendición, su gracia, pero cada uno la aprovecha de la manera que cree conveniente. La gracia de Dios ha sido derramada, mostramos su amor en la cruz del Calvario, pero cada uno echamos manos de la salvación, hermanos amados, y decidimos aceptar a Cristo y decidimos ser diferentes. Hoy yo quiero vivir bajo la sombra, bajo el abrigo del Altísimo. ¿Verdad que sí? Entonces, y esto es lo que el Señor mira, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Y la pregunta era esta, ¿por qué se pierden? Entonces, ¿por qué se pierden? Exactamente, ¿verdad que bien sabemos? Bien sabemos. Entonces, ahora solo estamos recordando un poquito. ¡Ey, no vayas para allá! No hagas esto. No, ahí hay peligro de muerte, ahí no te metas por ahí. Y cómo Dios y cuánto Dios ha venido hablando a usted y a mí, y solamente por la sencilla razón que Dios lo ama. Dios nos ha amado a nosotros y no quiere que usted y yo vayamos a hacer presa del enemigo. Solamente eso es, porque lo que usted y yo le damos a Dios, no compramos, a Dios no se compra, con Dios no hay amaños, hermanos amados, es la gracia.
Y si la gracia se extiende sobre ti, sobre cada uno de nosotros, vivamos agradecidos y libres, hermano, y apartados para Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vio Dios? La necesidad de tu corazón y en mi corazón. ¿Sí o no? Entonces, ese es el todo de Dios. Pero cuánto nosotros nos rebelamos y seguimos, como decía la sierva que estaba dando palabra, entramos y salimos igual. Y no por falta de palabras, sino porque queremos. Sí, amén. Y eso es lo más triste, iglesia. Tan cerca, pero tan lejos. Tan cerca, pero tan lejos. Porque a un paso, ¿a cuántas citas está ahí? De decirle, Señor, yo ya no quiero, ayúdame. Hoy renuncio. Pero a veces dentro, pero tan lejos, que salimos. Y eso no es lo que Dios quiere. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos estos ejemplos? ¿Por qué tenemos esta palabra? ¿O por qué estamos aquí nosotros? Porque usted ha entendido, yo he entendido y hemos creído que hay un Dios, que hay un cielo, que hay un infierno, que hay un adversario, pero hay un amigo. Hay un amigo fiel. Hay un amigo fiel que se llama Cristo. Se llama Cristo Jesús, que te dice: yo estoy contigo, yo caminaré contigo. Cuando tú me invites, yo voy contigo. Cuando tú me pidas, yo te voy a dar. Cuando no tengas fuerza, pídeme y yo te daré fuerza. Cuando te sientas solo, yo te voy a consolar. Clámame, pídeme. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Todo eso para poder ir avanzando, caminando en pos de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que sucede, hermanos amados, cuando no tenemos una persona que no tiene a quien acudir? Sería triste, ¿no? Vea que sí. Ahora, el propósito de Dios es solamente el bien. Si es que, hermanos amados, el único propósito de Dios es el bien para cada uno de nosotros. A veces nosotros pensamos que esto es duro, hermano. Esto no es duro. El evangelio no es duro. ¿Sabe lo que pasa? Que todavía no nos hemos despojado de aquellas cosas que nos alejan de Dios. Es por eso que sentimos que no se puede, no puedo. ¿Cómo que no? ¿Y a qué Dios ha conocido? ¿Qué Dios hemos conocido? Señores, que soy vencido. No, usted no es vencido. Usted se dejó vencer. Nos dejamos vencer. ¿Sí o no? ¿Por qué, hermanos amados, conociendo a un Dios tan grande? No, es que me venció la tentación. No, hombre, eso es mentira. Si el Señor dice que todas son de carácter, exactamente. Entonces, ¿qué sucedió? No, pues que me dejé vencer. Dice que ninguna. Por ejemplo, si alguien está capacitado para levantar 100 libras, o para soportar 100 o 200 libras o 300 libras, conforme esté, hermanos amados, ¿usted cree que Dios va a permitir que le venga una carga de 400 libras? ¿Por qué no? Porque no está capacitado. Por eso que la Biblia dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y cuando alguno es tentado, no diga que de parte, nada de eso. O sea que todo lo que ha venido, Dios sabe, y Dios sabía que usted podía vencer, que podíamos vencer. Entonces, ¿por qué caí? Porque no te paraste firme. ¿Cierto? Es porque no nos paramos y decimos no, y no, en el nombre de Jesús. Señor, dame la puerta porque este demonio me anda por ahí. Repréndelo en el nombre de Jesús, porque yo no me puedo agarrar, sino solamente por arriba. ¿Sí o no? Y el Señor dice: ay, Dios del cielo. Y además, después de que Dios trata de esa manera con uno y que uno ve la palabra, dice: mira, te voy a dar ejemplo. Vea la Biblia y ahí donde estamos leyendo hay un ejemplo. Hay un ejemplo el cual estamos viendo en el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, en el 6 estamos, vamos al 6. Hermanos amados, ahí vienen los dos versículos, ok, los está diciendo, hermanos amados, que con Dios
Debemos de tener. Sí. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, ¿ok? Ni tampoco allá cuando Noé. Pero ¿sabe qué? Pero antes de eso, ¿qué hubo? Hubo un mensaje. Hubo palabra. ¿Sí o no? Pregonero, dice la Biblia. Entonces, y si condenó por destrucción ahora a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas ¿qué? ¿De qué, hermanos amados? ¿De qué? ¿Y nosotros aprendemos de los ejemplos o no? Poquitos aprendemos. ¿A usted quiere que nosotros lo veamos como ejemplo? Ya viste cómo te mira. Dios no castiga a nadie. Lo que viene a nuestra vida es la consecuencia del pecado, es la consecuencia de la desobediencia. Y Dios no está castigando a nadie. Lo que recibimos es lo que sembramos. Lo que cosechamos es lo que hemos sembrado. O sea que Dios no está con martillo dándole. Tranquilo, con un chicote. ¡Ay, Señor! ¡Ay! Con amor y misericordia nos habla a través de la palabra. ¿Sí o no? Así de sencillo. Así de sencillo, hermanos amados. Porque no, es Dios. Bueno, no entendiste así, me dijo, ok. La ley de la cosecha. ¿Verdad que sí? La ley de la cosecha. Entonces de repente nos encontramos en un problema. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y aquí no hay chapulín colorado que le ayude. Aquí no hay cipote chillón que le ayude. Nada. Usted y yo, si hubiésemos pensado antes, nos ahorraríamos. Sí, hombre, hermanos. Pero ¿por qué sucede la cosa? Ok. Y después venimos y decimos, ¿y ahora? Pues que aguante. Sí, Señor, y esta prueba, no, esa no es prueba, ese es el resultado, ese es el fruto. Porque una prueba tiene un propósito, ¿sí o no? La prueba tiene un propósito, pero la consecuencia es lo que recibimos de nuestro, ¿sí o no? O sea que Dios trae prueba a nuestra vida, pero a veces estamos viviendo, hermanos amados, decimos nosotros, emprobados, pero no es una prueba, es el resultado de la desobediencia, del pecado, que nos aleja, que nos aparta de Dios, y es por eso, hermanos amados, o sea que no es prueba, es fruto. Si el pecado da a luz. Cuando nace un niño, ¿qué decimos? Oh, mira el fruto de este amor. Así como está manchito que está con arrón allí, arrón, niño. ¿Ya que sí? Ese es el fruto. Pero de igual manera se concibe. Y este niño salió a los 9 meses, unos días antes o después. Pero la consecuencia del pecado puede durar 1 año o 2 años. 3 años, 4 años. Y cuando se le olvidó, sí, hoy que, no hombre, sí, yo tenía una mano en el cielo y una en la tierra y no me soltaba porque me vino la prueba. Cuando uno se siente más cerca de Dios. Y allí es donde decimos, hey, Dios es injusto, Dios me está probando. No, yo estoy pagando la consecuencia de mi desobediencia. Sí, Señor. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros? Que si Dios condenó, ok, los condenó, ¿por qué los condenó? Por el pecado. O sea, Dios, miren, hermanos amados, Dios condenó a la ciudad, pero ¿qué había en la ciudad? Ok, esta es una ciudad, pero una ciudad, digamos una ciudad de gente que en Sodoma y Gomorra, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Que desde el más pequeñito hasta el más grande se habían
pervertido. Y allá en Génesis dijo 19, si no me equivoco, sí, en Génesis 19 dijo, Jehová le dijo ¿a quién? No, al tío. Le dijo, voy a ver si aquellos ahora sí derramaron, porque había mandado 2 ángeles. ¿Y qué querían hacer con ellos? Digo, esta va a ser, como dicen ustedes, los que hablan inglés, the cherry on the top. Esto va a derramar. Vamos a ver si han consumado. O sea que ahora sí se los llevó el diablo. Vamos a ver qué han hecho. Y hermanos amados, ¿qué es lo que sucedió? Entonces, hermanos amados, ¿y qué es lo que vino? ¿Para qué? O sea, el beneficio que... Miren, nosotros podemos decir, no, eso es malvado. Si Sodoma y Gomorra está aquí allá en San Francisco. Ayer escuchábamos acerca de esto que hermanos, el primer distrito de qué, ¿cómo es la cosa? El primer distrito legal mundial, de los, ¿cómo le llaman las abreviaturas a eso? Algo así. Ok, distrito, o sea, legalmente, Sodoma. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a castigar de ella? ¿Ah? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el pecado? Está en el corazón del hombre, porque el hombre sin Dios, el hombre, hermanos amados, que no tiene a Dios, no razona, es irracional, hace cosas, hacíamos cosas nosotros que no teníamos antes a Cristo Jesús. ¿Qué era lo que hacíamos, hermanos amados? Por naturaleza hay maldad en el corazón, y el hombre lleno de maldad se aleja de Dios, blasfema contra Dios. ¿Dios es injusto? No, hermanos amados, porque muchos de ellos saben y conocen. Es más, este país, quien no ha venido a este país, hermanos amados, quizás ignore las leyes o de dónde o el trasfondo. Este país fue fundado en bases ¿qué? Cristianas. Cristianas, por eso era un país próspero y bendecido, hermanos amados, una potencia. Ahora estamos fregados. Sí, amén. Porque han sacado a Dios. Pero ¿saben qué? No importa si lo sacan de la ciudad, que lo saquen, pero que no lo saquen de su corazón, porque el único que quiere sacarlo, que se va a retar es el enemigo. Sacar a Dios de su corazón, ofreciéndole, poniéndole, incitándolo, moviéndolo a que haga lo indebido delante de Dios, para que nosotros nos alejemos de Dios. Y no solamente lo logra allá, sino que lo logra adentro. Y eso es lo triste. Ahora, hermanos, el mal está dentro del corazón de los hombres. Y estas ciudades que fueron reducidas a ceniza, Dios las dejó como ejemplo para nosotros, porque ahí dicen los que habrían de vivir, los que habían de vivir. ¿Sí o no? Y nosotros estamos vivos. ¿Y por qué estamos aquí? Porque queremos escapar de la ira contra el pecado. ¿Sí o no? Porque la paga del pecado es muerte. O sea, ya lo hemos dicho antes, el cheque, pues, del pecado. La gente peca y le dice, aquí está su recibo. Y ahí dice, muerte. ¿Sí o no? O si no, ya pecó, aquí está su cheque. ¿Sí o no? Cuando un hombre, cuando una mujer comete pecado, entonces, como le dice que la paga del pecado, o sea, el beneficio, pues, que tiene ahí firmado fulano de tal, a tal hora se le pagan 10 minutos de placer. Firmado el infierno. Es la caja, es el dueño. Allá abajo dice en letras pequeñas o el encabezado, donde usted lo quiera poner. Y dice, mire, aquí está. ¿Dónde lo puedo cambiar? No se preocupe. ¿Dónde lo puedo cambiar? Allí dice el banco. ¿Y qué es lo que hace? No, ¿para dónde vas? Allá a cambiar el cheque que me dieron. ¿A dónde vas, hermano? ¿A dónde? No, hermano, vea. Amigo, ¿a dónde vas, amigo? A
cambiar el cheque que me dieron. Mira, no, ¿por qué no sabes la que me aventé ayer? Sí, mira cuánto me dieron. Ey, entrarle. Vení, mira, ey, está bueno, papá. Cambiamos y luego. No, yo los estoy guardando, dice. Quiero acumular bastante. Que Dios nos guarde. O sea, la paga. Quien lo expide, quien lo extiende. ¿Sí o no? Es tan sencillo, hermano. ¿Y qué traes ahí? Un cheque. ¿A nombre de quién? A nombre mío. El único que puede romper, el único que lo puede liberar es Cristo, es la sangre de Cristo. Porque el hombre y la mujer que reconoce su pecado y se aparta alcanza misericordia, iglesia del Señor. Es por eso que Dios habla y nos dice: mire, si esto sucedió antes, tengan por sabido que algo peor va a suceder. Amén. Si algo peor va a suceder, entonces el avisado, ¿qué hace? El entendido, ¿qué hace? ¿Sí o no? Y el que no quiere entender, que va y recibe el daño y va contento con su cheque. No, hermanos amados, no lo dice la Biblia así, pero Romanos 6, ¿qué? ¿Cuál es? Ay, se lo saben algunos. Romanos 6. La paga más. ¿Qué es lo que está ofreciendo aquí? ¿Qué es lo que ofrece? Mire, una vía de escapatoria. ¿Sí o no? Un lugar, o sea, ejemplo, ¿para qué dice? Ejemplo a los que había. Usted ya sabe que ese ejemplo es, hermanos amados, es acción o objeto que se usa para explicar o ilustrar, hermanos, o aclarar algo o una cosa, un hecho o conducta que se toma como modelo. Ese es el ejemplo para aclarar algo. La palabra de Dios es tan clara que el que no entiende esto, que si Dios no perdonó aquello, si Dios no perdonó, ¿qué espera el que sigue? ¿Sí o no? ¿O usted cree que esto está allí solo porque? Esta es una advertencia para todos nosotros, hermanos. Es un llamado de atención. Pero ¿sabe qué, iglesia del Señor? Continuamos. Ok, para dejarlo ejemplo a los que habían de vivir, o sea, a usted y a mí, ¿sí o no? Y si nosotros no aprendemos de esto, posiblemente mañana nos vayamos a lamentar. Yo sé que hay gente que de alguna manera se le ha hecho quizás dura la palabra, pero la palabra de Dios no es dura. Duro será en aquel día que sea abierto el libro y el nombre no esté escrito. Esto será duro, será terrible, consecuencia irrevocable. No hay nada, no hay esperanza. La esperanza es hoy. El tiempo es hoy, hermanos amados. Allá será demasiado tarde. ¿Y por qué seguir pecando? ¿Cuál es la razón? Ofender a Dios. Porque el pecado ofende a Dios, ¿sí o no? El pecador no ofende a Dios. Es la acción, la mentira, cuando se deja minar y minada la mente, el corazón, actúa en contra de la voluntad de Dios. Si Dios al hombre lo creó, hermanos amados, con propósito, pero como la mentira viene así como se metió sobre o en la mente. Sí, y lo hace hacer, lo hace hablar, lo hace ir en contra de la misericordia de Dios, la cual se ha extendido sobre usted y sobre mí, sobre cada uno de los que están ahí, pero quieren seguir. ¿Por qué? Si esto es verdad, hermanos amados, por más que se cuestione, los necios dicen que no hay Dios porque no hay ateos, sino necios. Los necios dicen que no hay Dios. Usted sabe, no solamente porque le han dicho, lo ha leído, sino porque lo ha sentido. Y hombres que han sentido, mujeres que han sentido la presencia de Dios, aún así. ¿Y cómo se fue? Entonces, ¿qué fue? Si a Dios, hermanos amados, ya, como dijo la mujer samaritana, le dijeron, mira, ya no creemos solamente por lo que tú dices.
Ahora nosotros somos testigos. ¿Sí o no? Aleluya. Ahora nosotros, ya sabéis, ya no creemos solo por lo que tú dices, mujer, que le había dicho esto y esto y esto, sino por lo que nosotros, todos los que estamos aquí, yo sé que el Espíritu Santo lo ha tocado, los ha tocado. Y esa es muestra de que Dios estuvo allí, que Dios está allí. Y que hay un Dios que es real, que no lo vemos pero lo sentimos. No lo vemos pero lo sentimos. Su presencia está ahí, su presencia es real, hermanos amados. Y eso debería acercarnos más a Dios, ¿no? Mi Dios es real, real es mi ser. Él me ha alabado. Sí. Iglesia, ahora, hermanos amados, mire, ninguno tendremos excusas delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya te dijo, Dios ya me dijo, ya hemos hablado de mil maneras. Y dimos ejemplo el otro día, ¿verdad? Solo falta que le hable, como dijimos, que le hablara a través de Firulay. Ese es lo único. Ese es lo único. Y quede loco para siempre. Entonces ya peor, menos esperanza va a haber. ¿Sí o no? Menos esperanza va a haber, porque ya que ahora ya no sabes y cómo, pues si está fuera de sí, no va a saber qué hacer. Hoy que nosotros estamos en nuestros 5 sentidos bien conscientes que hay un ejemplo para nosotros, que una ciudad, Sodoma está ahí, las ciudades están ahí, los lugares están ahí. Ellos están ahí. ¿Sí o no? Usted puede ir y todo lo que la Biblia dice, los lugares, hermanos amados, donde estaba el jardín del Edén, donde estaba, ahí está. Ahí están los lugares. Y los arqueólogos siguen descubriendo cosas y tantas cosas que están soterradas ahí en esas ciudades que quedaron sepultadas o reducidas, como dice, a ceniza. Pero encuentran cosas como evidencia, la ciencia. Dios del cielo, al rato los científicos se van a convertir y los cristianos que estaban en la iglesia. Porque están descubriendo tantas cosas. Y no se puede negar esto, pero como por llevar la contraria. ¿Sí o no? Y los cristianos dentro de la iglesia perdidos a veces. Bueno, ni tan cristianos, porque están perdidos. ¿Sí o no? Meditad en vuestro corazón. Para eso es la palabra. Para ahora, para nosotros. Ahora, pueblo del Señor, después de entender y de analizar cuál es la paga del pecado, ¿quién quiere sufrir? ¿Ah? Si nosotros estamos aquí porque queremos escapar, ¿sí o no? Habiéndonos escapado. Pero ¿sabe qué? Vuelve aquel y vuelve y... Sí, hermanos amados. Uno te llega a pensar esto, mire, hermanos amados, oiga esto. Lo que llega a pensar uno es que cristiano convertido, móchenlo, ya, Señor, ya. Otro convertido, móchenlo. Otro convertido, aceptó a Cristo, gloria a Dios, aceptó y se bautizó, ahí va, Señor. Aceptó antes, ¿para qué? Eso sería lo más seguro. Porque si lo dejan vivo, ¡ay! ¿Usted cree que, hermanos amados, si uno se pregunta 1 y 1000 veces, ¿y por qué? Y entonces, ¿cuál es la manera segura? Obediencia, sometimiento, ayuno, oración para no entrar en tentación. Porque si así fuera el evangelio, mira, ya te querés morir, sí, hacete cristiano, que ahí los matan y los mandan al cielo de una vez. Literalmente sería así, pero espiritualmente el que viene a Cristo muere al mundo y vive para Cristo, ¿sí o no? Así es. Espiritualmente hablando, pero literalmente sería, no, pero ya estuvo, ya la hizo, gloria a Dios. Porque el que muere en Cristo ya la hizo. ¿Por qué creen que seguimos batallando acá? Porque estamos vivos y hay otros que se pasan de vivos. ¿Qué creen que pueden jugar con Cristo, con el Señor? ¿O qué pueden hacer? No, hombre, hermano, ¿cuántos creen que esto es serio? ¿Ah?
Y entonces, ¿por qué no nos ponemos serios? ¿Ah? Cincho, no lo quito. Zapatos y todo amarrado. ¿Por qué? Porque no quiero. No quitemos. Como dijo la predicadora aquella, todos hablamos de ponerse la armadura, pero ¿dónde dice que hay que quitársela? ¿A dónde? ¿Dónde dice que hay que quitársela? ¿Vean? ¿Y sabe por qué el diablo toma ventaja? Claro, exactamente. La quitamos, hermano. Mientras usted ora, ayuna y lee la palabra, el diablo no lo va a tocar, hombre. Si es que caemos en pecado porque descuidamos la vida. Caemos en pecado porque descuidamos, hermanos amados. Usted sabe orar, usted sabe leer la palabra, usted tiene entendimiento y discernimiento. Entonces, ¿por qué fallo? Porque descuidé, descuidamos. Cuando el hombre anda ya descuidó, y eso es triste. Porque no, el que no ora deja mochito el viernes. Y el que no ayuna. Y el que ve mucha televisión. ¡Aleluya! ¡Ay, Dios! Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Ya vamos a terminar, hermanos amados, este día, pero no el tema, porque continuamos, porque hay otro versículo. ¿Por qué? Porque vamos a ver, hermano, entonces ¿qué hago? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos para...? Pues lo que usted ya sabe, pero lo vamos a leer en la Biblia para que no vea qué es lo que yo digo, sino lo que la Biblia dice. Ok, entonces continuamos, hermanos, la reducción ceniza para los que han de vivir. El otro versículo 7 dice esto. Mire, hermanos amados, aquí hay una enseñanza linda en estos siguientes versículos. ¿Y libró a quién? Abrumado, ¿por qué? Por la nefanda conducta de quienes. Ok, y el 8 dice: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, y viendo los hechos ¿qué? Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ok, ¿cuál es el mensaje para nosotros, hermanos amados? Para agradar a Dios, para honrar a Dios, no es necesario que lo lleven allá a una isla donde usted solo viva, ahí mismo. O que no, porque yo les he dicho y yo lo he compartido y lo digo, hermanos amados, en ocasiones, 2 o 3 ocasiones he pensado y lo he compartido y digo yo: Señor, a mí me gustaría que me metan en una caja, al terminar el culto me encierren en una caja, me echen llaves y me lleven para la casa, y no quiero ver la luz del día. Y me suelten allá y abran la puerta y yo comience ahí y encerradito y no salga para ver nada, hermanos amados. Y que cuando venga el culto, el tiempo del culto, me traigan otra vez y abran la caja. ¿Por qué? Porque quizás sería la única manera de guardarse de alguna manera, porque usted sale y el pecado está a la vuelta. Pero aunque el pecado esté a la vuelta, si usted decide honrar a Dios, se va a guardar, va a vivir agradando a Dios. Porque este hombre estaba dentro de ellos, pero había decidido, ¿saben lo que hacía? Afligía su alma. Afligía, dice, miren, hermanos amados, este justo que moraba entre ellos afligía su alma cada día. O sea que se puede vivir en este mundo, pero es una decisión que tú y yo tomamos. Decidimos no fallarle a Dios y que Dios te dé la fuerza, que Dios nos dé la fuerza. ¿Por qué? Porque oímos, porque vemos, porque escuchamos hablar todas esas cosas. Entonces, ¿dónde vivía este? En Sodoma y en Gomorra. Pero ahí adentro había decidido no ser parte de los pecadores. Usted y yo vivimos en este mundo perverso, pero ha decidido no ser parte ni participar de la obra de las tinieblas. ¿Por qué? Porque se puede vivir. Tenemos un ejemplo ahí. Y aunque ahí estaba la perversión, hermanos amados, él les dijo: ¿sí o no? Claro. Entonces, hermanos, será si allí dice: porque este es justo. Otros dicen que alcanzaba por su tío, porque, hermanos amados, pero allí dice que él afligía su alma, no el tío afligía el alma de él. ¿Para qué? Ahí se andan cayendo los pedazos ya.
Entonces, hermanos, dice que porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su... O sea que cada día estaba. Allí está la clave. Allí está la clave. Iglesia, ¿cuántos ya no quieren seguir pecando? Amén. Quiere decir que todos son pecados. Aleluya. Hoy se van a reconciliar todos. Hoy no nos vamos de aquí hasta que cada uno se ponga cuenta con el Señor. Porque si Dios lo trajo es para que salga convertido aquí. ¿Sí o no? Porque usted dijo amén. Yo sí pregunté. Y si vuelvo a preguntar, ¿ah? ¿Sabe cuál es hermanos amados, el primer paso para la restauración? Es reconocer que hay un problema dentro de mí que no lo puedo controlar, pero mi Dios lo puede controlar, me puede dar la fuerza de poder reconocer que le he fallado, que le fallo. Señor, ayúdame a vivir grato delante de ti. Yo sé que algunos de ustedes eran bolos, igual que yo, eran. Lo recordamos por qué razón, porque se van a meter los alcohólicos y le dicen, mira, el primer paso para que dejes de tomar es que reconozcas que eres un alcohólico. ¿Sí o no? Oh, yo creo que no han ido muchos de ustedes. No, vea, Dios llegó a tiempo. El principio es lo que necesitamos. Es reconocer. Y ahora levantarme. Si no hay derrota, ¿cuántas veces le hemos dicho no hay derrota en la caída? Hay derrota en la negligencia que se cae y ahí se queda. Esperando que ya lo ven, que lo pase y lo repase ya. No, se madre. Entonces, ¿cuántos hermanos ya no quieren seguir pecando? ¿Te das cuenta? Se acabaron los pecadores. 2 minutos después ya no hay. Usted me preocupa, ¿no? Dios quiera que así sea, que reconozcamos. Si estamos bien delante de gloria a Dios, pero pidámosle por mañana, Señor, o al salir de aquí, no te quiero fallar, no quiero seguir pecando más, no quiero perderte más, ya no, Señor. Si hasta hoy o ayer lo cometí, hoy no quiero, no más. ¿Por qué? Porque he de afligir mi alma cada día, aunque vea los hechos perversos a la derecha, a la izquierda, frente, atrás, no importa, pero yo he decidido seguir a Cristo y guardarme para Cristo, porque usted lo hace. Dios me dará la fuerza, hermanos amados, porque de Él viene, pero depende de usted y de mí la decisión. Dice que ahí estaba todos los días. ¿Y qué hacía? Digamos que iba a trabajar. Y cuando iba a trabajar veía lo que no quería y escuchaba lo que no quería. Porque ahí dice que estaba terrible. Y que era, iba y afligía su alma. Si de alguna manera te fallé con un pensamiento, una actitud de pecado, de comisión, de omisión, y como decía David, y hasta los que me son ocultos, perdóname, todas las noches afligiendo su alma delante de Dios, afligiendo nuestras almas delante de Dios. Esta es una buena manera. Iglesia, ahí estaba él. Y el versículo 9, ¿qué dice? ¿Sabe el Señor librar de tentación a quienes? Otro mensaje para usted y para mí. Quiere decir que hay 2 tipos de personas: los que agradan a Dios y los que no agradan a Dios, y cada uno recibe conforme. ¿Sí o no? Porque aquí dice, habla de que ¿a quién? Al piadoso y los injustos. ¿En el día cuál día? Algo, ¿verdad que sí? Nosotros estamos en medio. Sodoma y Gomorra. Hay un juicio allá. Hoy
tengo la oportunidad, tenemos la oportunidad de ver aquello para que cuando lleguemos allá esto no se cumpla, sino lo que Dios quiere de la manera, porque es de estar inconsciente que de estar delante de mi Dios. Y hemos de dar cuenta, ¿sí o no? Si aquello no estuviera ya como ejemplo, el Señor decía: mi hijo, te dejé tantos ejemplos. Yo no fallé, fallaste tú. Sí, Señor, pero no. ¿Sí o no? Entonces, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Sabe que, hermanos amados, afligía su alma para que, Señor, ayúdame a no caer en tentación? Cristo le dijo a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. La tentación, hermanos amados, llega, el enemigo va a llegar. Y no solamente de una manera, de mil maneras va a llegar. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Orar. Señor, allí tiene el modelo, no para que lo repita el Padre nuestro que está en los cielos, no. Pero ahí, hermanos amados, no nos dejes. Quiere decir que Dios tiene. Y cuando Dios sabe librarlo, o sea que mi oración, mi intercesión es: Señor, ayúdame, Señor, guárdame, Señor, líbrame. Y Dios lo hará porque le estamos pidiendo. Y ve que aflige tu alma, que aflige mi alma delante de Él para no fallarle. Por eso dice: sabe Dios librar, sabe Dios librar de tentación. Pero esto no sucede automáticamente. Voy caminando y por ahí ahí hay un problema y yo voy como: el Señor va conmigo. No, cuidado, y que me voy a dar en los dientes. Sí, yo sé que ahí está, hay un problema, pero necesito pasar por ahí. Señor, yo me encomiendo en tus manos, cúbreme con tu sangre, pon vallado alrededor de mí, guarda mi mente, guarda mi corazón, líbrame del lazo del cazador y de la peste de personas y de todo lo demás. Dios lo hará, Dios lo hará. Y no para eso tenemos la Biblia, para saber cómo dirigirlos y cómo pedir, pues, ¿sí o no? Entonces, si yo sé, ya sé qué hacer, ahí no voy a pasar si no voy en las manos del Señor. Exactamente. Usted no va a vencer si no vamos de la mano de Cristo Jesús. Si no pedimos su cobertura, no vamos a poder vencer jamás. Porque el que prevalece sobre el pecado es porque es Dios. Porque pide a Dios. Y hermanos amados, y el que es librado de la tentación es porque depende de Dios. ¿Sí o no? Y usted sabe cuál es la tentación y cuál es el lado flaco que usted tiene. Usted sabe. Cada uno sabemos la debilidad de cada uno, hermanos amados. ¿Y por qué cree que la sabemos? ¿Por qué cree que la sabe? ¿Para que fallemos todos los días en lo mismo? No. Para que nosotros ahí no, porque ahí sí me pegan en el hígado. Es para que nosotros sepamos de dónde cuidarnos, de qué cuidarnos. ¿Sí o no? Imagínense un ejemplo. Imagínense un cristiano, uno que ya está recién convertido, que ya tiene sus días aquí, hermanos amados, ya tiene como 8 o 10 meses, un año, 2 años en el Evangelio, y ya antes era bien guainito y bien borracho, donde el Señor lo levantó así, y de repente está metido en una bola de... Digamos que allá los cheros de antes, pues, porque ya se siente fuerte. Guachao. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos amados, porque ahí, y él sabe que su problema era el vicio, el chupe. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? No, mira, yo amo a esto, pero desde aquí voy a aventar mejor unas cuantas oraciones que Dios haga, porque si me voy a meter ahí, no seas vencido de lo malo. Pero ¿qué es lo que regularmente sucede? Que somos vencidos. No te metas, hombre. Y de repente ya no salió. ¿Y dónde está? No, pues allá está de pobrecita. Porque no supo
supo cuidar el lado o la debilidad. Porque si tenía entendimiento y discernimiento de dónde está el problema, entonces ahí es donde todos los días está poniendo un vallado, todos los días está poniendo vallado, todos los días pidiendo a Dios hasta que forme una pared, una muralla, que el enemigo, por más que lo bombardee, no le puede llegar, no lo puede tocar, porque él tiene ayuno, tiene oración, tiene palabra, tiene de todo, y esto hace que resista, porque no le va a llegar en el lado. Pero a veces, como ya le hemos dicho, ni para orar, ni para comer oramos. Yo le podía preguntar a ustedes cuánto tiempo lee la Biblia. No me conteste porque otra vez se van a reconciliar. Si usted se ha dado cuenta que hay gente que tiene un diario, hay gente que tiene diario, escribe todo lo que hace. ¿Alguno de ustedes lo tiene? ¿Quién me lo va a querer enseñar? De 8 a 5 trabajo. De 8 a 10, 15 minutos de Face. De 10 a 12, lunch time, 45 minutes, Snapchat. Y llega a la casa, dice 5 y media, llega a la casa, Sport Deportes. La doña, la traidora, la reina, lo que las mujeres callan. ¿Y a dónde está Dios? ¿A dónde estuvo? Dios no. ¿Por qué eso sucede? Si tuviéramos hermanos amados, ay Dios de los cielos, tampoco me lo prestaría, porque nos daríamos cuenta. Y aquí orarle. Y oración ni por los alimentos. Padre del cielo. Y así queremos prevalecer, así queremos vencer. ¿Cuándo y dónde lo has visto? Si esta es una guerra espiritual que se pelea de rodillas, con oración, con ayuno, con palabra de Dios. Iglesia, levantemos, despertemos de ese sueño espiritual y agrademos a Dios. Y dejemos todo lo que les roba el tiempo, porque yo sé que hay muchos que les encanta estar en ese bendito teléfono y ni siquiera oran. Y luego, ¿por qué dicen que ya no pueden? Es natural. El Facebook es mi pastor. En YouTube nada me faltará. Y WhatsApp le dice, y llega por ahí el diablo que Jehová lo reprende y le dice WhatsApp. Y le dice WhatsApp. Y le dice WhatsApp tú. No, hombre. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Pero bien que sabemos, ¿sí o no? No dicen amén, vea, porque bien saben. Por eso no dicen amén. Porque si dicen amén y no lo hacemos, ¿qué? Si hicimos amén, somos mentirosos. Porque dijimos para que nos digan ahí que. Denme en el Facebook todo y la página de ver quiénes tiene de amigos. Y en qué se la pasa. Dice, por eso no me mandan friend request, ¿verdad? No me voy a meter a su página. Su testimonio va a hablar por mi testimonio va a hablar por. Y van a ver, oh, una F trae ahí en la frente. ¿Qué vamos a hacer entonces? Solo para quedarnos aquí, que vamos a Romanos 12, por favor. Y aquí nos vamos a quedar, Romanos 12. Dios sabe liberar. Romanos 12, solamente porque este va a ser la intro para la otra semana. Decida venir, no se quede en la casa.
Romanos 12, 1 y versículo 2, solo lo leemos. Ya nos vamos. Se acabó el mensaje. Pero para que usted vea lo que dice Romanos 12, 1 y 2. 12, 1 y 2. Primer versículo. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? ¿Y el 2? Dice, os ruego, hermano, que presentéis ¿qué? Vamos al 1. Así que, ¿por qué? Por las misericordias, que presentéis vuestro usted ya se vio en el espejo. Ya dijimos de 248, 78 miembros tiene. Dijimos hace tiempo ya. Cada uno de estos. ¿Cuál es el más ágil para usted o suyo? ¿Usted cuántos son diestros aquí? O sea, derecho pues. ¿Y izquierdo? Ok. La diestra y la siniestra. La derecha. ¿Cuántos son diestros? ¿Cuántos dedos diestros tiene usted? Diestro se conoce como algo también. Estos son parte. Y estos son parte. Y Dios dice ahí, y dice Pablo, hermano, guiado por el Espíritu Santo, les ruego que presenten ¿su qué? Por eso le decía. De la manera que lo quiero. Por lo que nosotros siempre estamos por regularmente. Y como ya no ve bien. Sí, es ella. Oh my God. It's her. It's him. OMG. Oh God. You're talking to my heart. Mire pues, mire. Mire. ¿Cómo le hacemos fácil? No. Ve, el Espíritu le está haciendo, mira, ve a orar. No. Sí, usted sabe del mal que padece. ¿Verdad que sí? Y otros se encierran en el baño y se están como 2 horas en el baño. Y no quieren salir ni prestarlo y el otro allá. Dios tiene los ojos. Póngase sobre sus pies. Eso lo vamos a ver el otro. Porque parte de su cuerpo. Parte de su cuerpo. Ahí dice, ahí hace un request. ¿Sí o no? Hace, hermanos amados, un request ahí. Está haciendo a nosotros, a usted y a mí. Pero de ahí vamos a partir el otro. Gracias, Arturito, por esta cuestión. Incline su rostro. Como todos dijeron que nadie se vaya sin reconciliarse. ¡Aleluya! Otro dice, híjole, ya me vio que ya me voy. No. Dios nos conoce.
Y Dios sabe quién necesita tirar cuentas y quién no da cuenta. Sí. Porque de todo hay. De lo que suena la música. Este es el día que Jehová preparó. Ya leímos ahí que si Dios y las consecuencias. Ahora yo creo que como sabios vamos a hacer lo que más sabio es hacer, y abrir el corazón y venir a cuenta con el Señor. ¿Habrá alguien aquí esta noche que quiera reconciliarse con Cristo? No te vayas de aquí, no te vayas de aquí. ¿Cómo llegaste? La sierva dio palabra. Vienes y te vas. Pero hoy no sucederá así. Si tú lo decides, aquí viene una